Creo que ahí ya está grabando. ¿Sí le sale que se está grabando? Sí. Sí, Sí. Sí, excelente, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos ahora sí a la introducción a la Biblia. Este es nuestro primer taller de 15 y estos primeros dos talleres van a ser muy sencillos, van a ser de introducción básica. Entonces nos vamos a ir con calma y después nos vamos a ir metiendo un poquito más a fondo. Bien, algunos de ustedes ya me conocen, otros no me conocen y a muchos de ustedes no tengo el gusto de conocerles en persona. Muchos me estuvieron mandando un mensajito por el Face y así, y pues fue como los conocí vagamente. Y, y pues me gusta, primero sobre ustedes, que es un grupo diverso. Me impresionó que sean muchos estudiantes del TEC, son muchas mujeres, eso me alegra bastante, bastante, y que tienen sobre ustedes gustos diversos. Ahí les hacía un formulario que ya saber más o menos para ver como en dónde estábamos ubicados, como en nuestros gustos y así. Y pues veo que a muchos les gusta pues, ver películas, les gusta leer, les gusta viajar, ¿no? Aquí tenemos un lugar donde algún día hay que viajar, ¿no? Jerusalén, aquí lo tenemos. Desde aquí estoy dando mi clase, desde Jerusalén nocturna, en el muro de las lamentaciones. Y, y bueno, ¿no? Pues me presento, yo soy Salvador León. Muchos de ustedes me conocen como Chacho, otros me dicen Chava, otros Salvador, me pueden decir como quieran. No me digan profe porque yo soy aprendiz, ¿sí? Yo estoy caminando en esta aventura bíblica que es fascinante. La verdad es que aquí tenemos, en esta foto, la fuentecita está ahí en el convento de Santo Domingo, aquí en Querétaro, que es precioso, con mi director espiritual que es Fray Jesús Ortiz, y pues él fue quien me introdujo a este mundo fascinante del estudio bíblico. Él actualmente está en Chiapas. Yo estuve yendo a clases con él un año y medio. De hecho, quizá aquí hay varios que estuvieron conmigo en los talleres. Aquí está nuestro increíble grupo que teníamos los viernes. Y fue mi primer acercamiento, ¿no? Primero, un día recuerdo, yo toda mi vida iba a misa todos los domingos. Y recuerdo que llegó este padre, él venía de México. Él dio mucho clases de tomismo, de teología dogmática en las universidades en México. Es un hombre muy preparado, estaba haciendo su doctorado en Biblia y un día dijo, voy a empezar un taller en Biblia, ¿no? Y la verdad es que él en sus homilías siempre hablaba de historia, de geografía. A mí siempre me han gustado esas materias. De hecho, por aquí nos acompaña mi querida maestra Silvia Muñozuri, que de hecho ella me dio clase de historia y pues ella sabe que me gusta. Y pues la verdad es que oyendo pues toda esa erudición, uno dice, wow, ¿no? Y pues empezó a promover el curso y me metí. Y bueno, el resto es historia. Ya van a ser casi 3 años que entré a ese primer taller. Y después, él se fue a Chiapas. Fray Jesús habla las lenguas indígenas, el Tzotzil, que se habla en Chiapas. Él está en la comunidad de Sinacantán y pues bueno, él está ahora allá en la misión con los dominicos, ¿no? Y después estuve en un taller, no les puse foto de él porque pues no me la mandó y no tenía con él, mal por parte de mí que no me tomé foto con él, un fraile agustino que se llama Ramón del Río. Él está ahorita aquí como prior en el templo de San Agustín, también él es pues muy amigo mío. Eh, También de mi formación, pues he sido muy autodidacta, ¿no? Les digo, no tengo la licencia, soy aprendiz, entonces pues dentro de lo que cabe puedo dar una introducción, ¿no? Y algo más, pues ahí sí hay que buscar pues algo más detallado, pero bueno, ¿no? Actualmente yo me matriculé para mis tiempos libres en la Universidad Online de Santo Tomás, que es como una escuela en línea que tienen los dominicos de la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca. Y ahorita pues eso es lo que hago a veces en mis tiempos libres. Y bueno, ¿no? Ya les hablé un poquito de esto. Y bueno, ahora sí ya, concretamente, ¿no? Por qué un taller de Biblia, no? Realmente, si nosotros vemos estas imágenes que les puse aquí, yo creo que a todos nos son conocidos, ¿no? Tenemos este bellísimo fresco que está en la bóveda de la Capilla Sistina, en el Vaticano, de Miguel Ángel, que conocemos. Está también esta preciosísima imagen que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el Museo del Prado, es de las grandes pinturas que ahí exponen, de Fray Angélico, beato, por cierto, dominico. Yo siempre me glorío mucho de los dominicos porque los quiero mucho. Tenemos en la parte inferior izquierda esta torre de Babel de Peter Bruegel,
conocidísima pintura, quizá no por el autor, pero sí siempre cuando vemos la Torre de Babel vemos esto, ¿no? Imágenes bíblicas, ¿no? Realmente si nosotros vamos a los museos, fácil la mitad del contenido que hay ahí es arte cristiano, arte que tiene un fundamento bíblico, ¿no? Ya sea los pasajes del Génesis, Adán y Eva, del Éxodo, alguna escena de David, Eliseo, ¿no? Que en los libros de los reyes se hablan una cantidad de milagros, ¿no? Suyos interesantísimos, de Jesús, ¿no? Bueno, arte cristiano, bueno, eso sí es punto y aparte, ¿no? Tenemos a, a los, a los autores, pues, barrocos, ¿no? Y bueno, demás, ¿no? Ya para no echar cuenta, no es clase de arte, pero el punto es que nos confronta. Nosotros lo vemos y nos pregunta, ¿y esto por qué es que la mitad del arte del mundo es bíblico, es cristiano, ¿no? Eso ya nos da una dirección del sentido que hay en la historia humana, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una Biblia, no sé si es una Biblia auténtica de las primeras, pero es una Biblia de Gutenberg con el formato de las primeras impresiones que se hacían generalmente en 36 o en 42 líneas, no recuerdo exactamente, pero el punto es que la Biblia es el primer libro en imprimirse en uno de las máquinas que cambia el rumbo de la historia humana. Es decir, la Biblia tiene algo que decirnos. La Biblia es importante no solo para los cristianos, los católicos o cualquier cristiano de cualquier denominación, es un patrimonio humano porque ha marcado la historia, sobre todo de Occidente, ¿no? En China, en Arabia, aquel lejano Oriente, sur, sureste, Australia, pues allá es otro rumbo, pero siempre va a ir llegando, ¿no? El mensaje de la Biblia, la revelación en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Esto como primer punto, ¿no? Personalmente no me impresiona que haya habido tanto interés, ¿no? Que haya habido tanta gente que se interesa en entrar al taller, que esté en el grupo. Me impacta que entraran a mi taller, ¿no? Sobre todo yo que soy pues principiante. Bueno, no quiero decirles principiante, que no sé nada. No sé, sé muy poco realmente. Cada vez que uno se va metiendo dice, qué poco sé, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? ¿Cuánto tengo por aprender? Eso sí que es fascinante, ¿no? Y bueno, aquí yo les comparto unos objetivos generales para este taller. Realmente es algo introductorio, pero son nociones básicas que yo quisiera que nos quedáramos, ¿no? Comprender qué es la Biblia y cuál es su mensaje, tanto en sus libros individuales, que son 73, como en la unidad de sus páginas. Es decir, hay un mensaje individual por cada libro que tiene la Biblia. En el Génesis hay un mensaje, en el libro de los Macabeos, los dos libros Macabeos hay un mensaje, en las cartas de Pablo hay un mensaje, pero hay una unidad y eso quisiera que lo tendríamos bien presente a lo largo de estos 15 talleres que vamos a tener. También quisiera que conociéramos la Biblia en su entorno geográfico e histórico. Esto es fundamental, ¿no? Realmente nosotros sabemos que la Biblia es un libro sagrado, pero es un libro que tiene una evolución, es un libro histórico, ¿no? Es decir, que este libro se va a ir conformando, sus autores, escritores, que llamamos a geógrafos, aunque sabemos que es de inspiración divina. Estos temas los voy a tratar la próxima sesión del próximo miércoles. Pues va teniendo una evolución. Hay personas que van escribiendo y tienen una evolución en su cosmovisión, en su forma de entender el mundo, en su forma de entender su propia existencia, en su relación con Dios. Entonces hay que entender dónde está situado este ambiente, que lo va a condicionar totalmente, su orografía, su hidrografía, el relieve, las condiciones climáticas. Todos esos puntos son muy importantes, ¿no? Después, es importantísimo, y les decía que en la próxima sesión vamos a ver estas enseñanzas, la inspiración, la revelación, el canon, conocer las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre las Escrituras, ¿no? Eso lo voy a tratar, como les digo, en la próxima sesión, y tener nociones fundamentales para la interpretación bíblica. En el formulario que yo les hice, lo que más me decían, ¿cómo se interpreta, no? Pues yo no les puedo decir que sé interpretarlo a la perfección, porque hay criterios muy asiduos, complejos. Están los elementos filológicos, es decir, los elementos lingüísticos, que son antiguos, que evolucionan el hebreo, el griego, el arameo, las lenguas bíblicas, y pues eso sí que es un tema complejo. Sin embargo, la Biblia no es un libro para expertos, para pura gente que sabe hebreo, que sabe latín, ¿no? La Biblia, como les decía, como es patrimonio, como es para nosotros, personas de fe, que tenemos una fe natural y que buscamos conocer la palabra de Dios, llevarnos, que nos lleve a una fe teologal, conocer a Dios, no solo saber que existe, sino saber que en Él creemos, confiamos y nos dejamos llevar en su providencia, ¿no? Eso me parece muy importante. Em,
Discúlpenme porque aquí tenía acceso, es que les había mandado antes otro taller de Biblia, otro código, y aquí dejé abierto la sesión pasada y les voy a decir que se conecten a la otra. Perdón, voy a quitarle el micrófono, una disculpa. Si se pueden meter aquí en el chat, les puse la nueva, el nuevo código para que se cambie. Por favor, Citlali y Max, porfis. A ver, disculpen, ¿eh? La contraseña es para que se vuelvan a meter. Disculpen. Entonces estamos con estos cuatro objetivos, ¿no? Después, yo quisiera que fuéramos ahora a los objetivos particulares de la sesión, que son, pues, saber qué es la Biblia, pues es lo más importante, cuáles son las partes de la Biblia, nosotros sabemos Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a verlo, cuáles son los libros que la contienen. Esto lo voy a ver de forma a grosso modo, voy a ver a grosso modo, y lo voy a ver con más detenidamente la próxima sesión cuando veamos el canon, ¿no? Porque quiero ver el canon, cómo ha ido evolucionando las declaraciones de la iglesia, que es muy interesante. Me interesa saber, esto es muy básico, es muy sencillo, pero quiero que nos detengamos porque les puse una bibliografía y pues para que sepamos citar, yo sé que algunos ya quizá lo dominen, es realmente muy sencillo, pero vamos viéndolo. Y quisiera que viéramos la historia rápida de Israel. Vamos a ir viendo en las posteriores sesiones más detalladamente y su geografía voy a poner unos mapas y vamos a ir hablando al respecto. Bien, para empezar, no se asusten un poco. Si algunos quizá que están aquí, quizá nunca han tenido acercamiento, pues aquí vamos a hacer primero una lectura bíblica, el itinerario de todo nuestro taller. Creo que es una lectura que va a ser muy luminosa, me parece muy interesante y además creo que por su naturaleza a nadie se le va a olvidar que la leímos, ¿no? Ya ustedes están viendo la cantidad de nombres, están diciendo, ay, canijo, y eso, ¿no? Pues vamos a ver, están marcados por un... Entonces, de esta forma vamos a hacerlo como oración. No se preocupen, sé que este texto es complejo por tantos nombres, pero vamos a ir pero para que queden bien picados si quieren hasta la última sesión, esto lo voy a explicar hasta el final, la razón por la cual lo puse, ¿no? Bien. Genealogía, hijo de David, hijo de Abraham, No se te escucha bien. ¿no se me escucha bien? ¿Ya me escuchan acá mejor? Sí. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salomón. Salmón, perdón. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abdías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos del destierro a Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliasín. Eliasín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob.
Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro a Babilonia, 14. Del destierro a Babilonia hasta el Mesías, 14. Muy bien. Este es el evangelio que va a ir guiando nuestro itinerario, ¿no? Evidentemente ya todos dijimos, ¿y estos nombres qué onda, no? Y después al final 14, 3 veces 14, ¿no? Sin embargo, para que reflexionemos al respecto en este tiempo del taller, yo quisiera que nos fijemos en algunos elementos. Primero, libro de la genealogía. La palabra genealogía es muy importante. De Jesús, ¿eh? Aquí distinguir Jesús y Cristo. Jesús y Cristo no son sinónimos. Nosotros a veces lo usamos como Jesús y Cristo para decir la misma cosa y nos referimos a la misma persona, pero son dos nombres distintos, ¿no? Jesús es un nombre, Cristo es un calificativo. El Mesías, perdón, es el calificativo a Jesús. Es lo que marca la identidad de quién es Jesús, qué hace Jesús, quién es, ¿no? Entonces, su identidad va a ser su identidad natural como hombre y su identidad que le confiere Dios como Mesías, ¿no? Que es Mesías, es ungido, ¿eh? Que se traduce después al griego como Christos, Christos ungido, es Mesías y Cristo es lo mismo, ¿no? Jesús Mesías, Jesucristo es lo mismo, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Esto va a ser muy importante, ¿no? El tema de David, ¿eh? ¿Cuántas veces menciona a David aquí? Es importante verlo, pues lo ven con calma, y bueno, ¿no? Seguimos. Bueno, en el pasaje pasado también ver al final cómo acaba, ¿no? Con José y el tema con María. Veamos esos detalles, ¿no? ¿Cómo, qué palabras usa exactamente, ¿no? Bien, sigamos. Para mí, la Biblia, ¿qué es? ¿No? Yo les hacía también el formulario, esto me interesaba mucho, ¿no? Para los que ya han tenido una oportunidad de leerla, no se trata de leerla completa así como una novelita, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Sino cuando ustedes, ¿cuál es su experiencia de la Biblia para ustedes mismos, ¿no? Y por ejemplo, aquí voy a destacar algunas. Había otras un poquito más largas que ya no puse por el espacio, pero que me gustaron mucho. Es que me hablaban, por ejemplo, del pasado, del presente, una reflexión. A mí esa me gustó mucho. Pero no la puse por el espacio, para poner más. Y aquí hay dice, el libro que nos da todas las respuestas, ¿no? Pues bueno, aquí yo quiero decir que sí nos da las respuestas más importantes de nuestra existencia, porque es la revelación de Dios, pero pues todas las respuestas, bueno, sí a las más importantes, pero pues no a otras, ¿no? Dios no nos da todas las respuestas, nos da libertad para que nosotros podamos discernir. Hay respuestas que pues aquí no están, ¿no? Si nos planteamos las cosas del feminismo, que hoy se hablan mucho, cómo actuar, pues eso no lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia nos da guías, nos da luz para saber discernir los signos de los tiempos, ¿no? Esas respuestas, pues no en el tema absoluto, ¿no? Después, pero muy acertada en algún punto, ¿no? Sí las más importantes. El relato del catolicismo, su ideología, su teoría, ¿no? Pues sí, de la Iglesia Católica, pero primeramente de Israel, del pueblo judío. La Biblia es una herencia del pueblo judío. Eso es importantísimo que lo tengamos en mente, porque antes de que llegaran a las manos de la Iglesia Católica y que después ramificándose en la Iglesia metodista y anglicana, en lo que sea, que sigan sus métodos, pues es una herencia del pueblo de Israel. Eso es fundamental, ¿no? Evidentemente de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica no solo tiene la revelación de la Biblia, sino que tenemos también la tradición de la Iglesia al mismo nivel. Importantísimo. Su ideología, su teoría, pues sí, aquí basamos prácticamente todo lo que decimos de la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿no? Que tenemos en el catecismo, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero hay pensamientos que no están aquí en la Biblia, por ejemplo, del catolicismo, como la Asunción de María. Eso no lo dice la Biblia. La, algunos dogmas de la iglesia, por ejemplo, el tema de la inefabilidad papal cuando habla ex cátedra, ese tipo de cosas, no los explicita la Biblia, tienen un fundamento quizá en algún pasaje bíblico, pero es un pensamiento que va evolucionando a la luz del Espíritu Santo que ilumina la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso después lo vamos a ir comentando. La verdad, ¿no? El tema de la verdad, me gustó esta respuesta, es importante, pero de la verdad en la Biblia tiene una connotación distinta, ¿no? La verdad, nuestra forma de concebir verdad, según nuestros modelos actuales, pues es complejo a la persona que escribió hace 3000 años en los libros
de los reyes, que empezó a escribir los salmos, pues no entienden lo mismo, ¿no? Recordemos que nosotros mucho este pensamiento nos viene de los griegos, y estos son judíos, son semíticos, ¿no? Es un pensamiento semítico más antiguo, y bueno, la connotación. Y la verdad en la Biblia va a estar muy referida a la fidelidad de Dios, ¿no? Pues decía, la mejor manera de conocer a Dios es de las mejores. Sin embargo, hay varias experiencias, pero una muy importante es la Biblia. Y aquí lo que decía de verdad, lo quiero ligar con esto, la fiel palabra de Dios. Les voy a confesar, esta me la dijo mi mamá. Yo estaba con ella, le dije, a ver, mamá, contéstame el formulario, le dije, a ver, para que te metas al taller. Y muchos me pusieron que la Biblia es la palabra de Dios, que en efecto, nosotros lo decimos siempre después de las lecturas en la misa, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Siempre lo decimos. Pero me gustó la fiel palabra de Dios, ¿no? Como el Salmo, ¿no? El Señor es fiel a su promesa, ¿no? La fidelidad de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Esto es mucho, muy importante, como podemos decir, ¿no? Como ahí dicen algunos, ¿no? Mucho, muy importante. La palabra de Dios es fiel, ¿no? No solo es su palabra así, que la dice, la pronuncia a través de los seres humanos, sino que se cumple, es promesa y el Señor está presente, ¿ok? Muy, muy importante esta cuestión, esa semántica, ¿no? Y esta fue realmente de las que más me gustó, la que más me gustó, que decía noticia de Dios vivo. Esto me pareció una profundidad en tan poquitas palabras. Es noticia de Dios vivo en un contexto de la evolución humana que va entendiendo a Dios de una forma tan distinta, pues la certeza de que Dios está vivo, está presente, está con nosotros, es tremendo, ¿no? Desde personas tan antiguas como hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, interesantísima, me parece muy profundo. Después, ya para no quedarnos ahí. ¿Qué no es la Biblia? Esto me resulta de importancia capital, ¿no? Antes de decir exactamente qué es, qué no es, porque hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Mucha gente dice, es que está lleno de interrogantes, de contradicciones. ¿Cómo puede ser verdad la Biblia, no? Bueno, a ver, primero hay que decir qué no es. Aquí pongo un cerebrito iluminado. Es decir, que la Biblia no es un libro lleno de ciencia, de puras cosas, como hoy la conocemos, el método científico. El método científico es algo relativamente nuevo, ¿no? No es un libro para gente iluminada que tiene un conocimiento superior, ¿no? La Biblia es para todos, pero hay que ser responsables en cómo nos acercamos a ella, ¿no? Después, la Biblia, estas cuestiones del Génesis que hemos escuchado, es que la Biblia quiere explicar el origen del mundo de una forma tal, y si no lo crees está mal. No es cierto, no es cierto. Yo les puse en la bibliografía una encíclica del Papa. ¿Qué Papa tan importante? Se habla poco de este Papa, del Papa Pío XII. Creo que está en proceso de canonización. Pero ese papa fue el que dio pie a que el Concilio Vaticano II fuera algo sólido, fuera algo que fuera a bien de la Iglesia con todo lo que se fue fraguando antes, ¿no? Él tiene una encíclica que les puse que se llama Humani Generis, con la que la Iglesia permite el acceso al conocimiento científico para explicar las cosas que están más allá de la fe, que no son parte de la fe, ¿no? Como estas cuestiones. Sigue siendo un misterio enorme la creación. Si vemos, cuando vemos Big Bang y teoría de expansión, multiversos, teoría, no hay una ley todavía, quizá algún día haya, no lo sabemos. Un gran misterio saber nuestro origen. Entonces, cuando vemos que que la Biblia dice que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días la creación es propio de la expresividad bíblica, no es una forma literal, ¿no? De que esto es científico, no. Vamos a ir viendo, eso lo vamos a ver la tercera o cuarta sesión. Y lo mismo con la evolución, ¿no? Mucha gente dice, oye, es que esto de la evolución, teoría de la evolución, esto que decía Lamarck, Darwin, es una teoría que tiene un fundamento muy interesante. La iglesia no se opone a la teoría de la evolución. Nosotros creemos que Dios nos creó. No hay algo que se llama creacionismo, después lo pueden buscar, para no meterme de lleno en esos temas, pero nosotros tenemos un alma que es infundida por Dios. Y eso es muy importante, ¿no? El tema de la evolución no se contrapone, eso es científico. La ciencia tiene evidencias que son, ¿cómo niegas, no? Pero es importante, la fe no se acaba con la ciencia. Papa Juan Pablo II decía que son como dos alas, ¿no? La ciencia, la razón, vuelan juntas, ¿no? Bien, aquí ponía el Jimmy Neutron lo mismo, ¿no? No es un libro para gente que tiene un IQ altísimo, ¿no? Es para todos. Tampoco es una novela. Aquí ponía Lo que el viento se llevó, porque hace poquito lo leyó una de mis hermanas. No es una novela, no lo leemos de principio a fin, así rapidísimo, rapidísimo para acabarlo. Es larguísimo, es muy pesado. Si empezamos a leer el libro del Génesis, nos seguimos al Éxodo, al Levítico, ahí lo vamos a botar. Tiene textos
que para hoy nosotros nos resultan totalmente anacrónicos, fuera de nuestra actualidad, ¿no? Y era lo que nos decía, ¿cómo hacer, en la formulario me decían, cómo hacer más actual este mensaje, ¿no? Tampoco es un devocionario, ¿no? Cuando nos cuentan sobre personajes como Elías, Eliseo, el rey David, Jesús, sobre la Virgen María, no lo leamos como un libro de que tiene oraciones, que nos pueden ayudar en la oración, en la reflexión personal. La, la, la Biblia, así como está inspirada por Dios, tiene su carácter humano y hay que aprender a ir interpretándolo poco a poquito. ¿Qué nos quiere decir con tanta expresividad? Pues a veces muy metafórico, ¿no? Tiene diferentes géneros, ¿no? Bien, ahora, ¿qué significa la Biblia? La palabra Biblia es un nombre muy convencional. La transliteración del griego ta biblia, que significa los libros. La Biblia es una biblioteca. A ver, aquí me están comentando algo en el chat. Ahorita checo. Ok, bueno, aquí esto lo saqué de un libro para que sepan más sobre el origen etimológico, pero en la Edad Media se le dio el nombre Biblia. Antes se le llamaba simplemente Sagrada Escritura. De hecho, en la misma Biblia, cuando veamos cómo los personajes que nos narran estos libros se refieren a estos textos que nosotros tenemos, pues le van a llamar la Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura, ¿no? Otros le dicen Sagradas Páginas. Bien. Son 73 libros, es una biblioteca. Entonces, ¿qué es la Biblia? Y así lo decía mi maestro Jesús, el fraile dominico que les enseñaba al principio, la Biblia. Y si aquí los que estén del taller de Biblia se acordarán como nos decía, la Biblia es un proyecto. A mí me encanta cómo lo dice, ¿no? Es un proyecto de Dios que busca al hombre y que con el hombre quiere crear algo, busca, es fecundo. Es un proyecto que está desde la eternidad en mente de Dios, esta revelación, ¿no? Es la forma de verlo desde la fe, la revelación de Dios, su mensaje de salvación, para que el hombre se salve, para que lo conozca, ¿no? Impresionante. Es historia de salvación, ¿no? En la Biblia tenemos la revelación, que es un acontecimiento histórico salvífico. Eso quiere decir, allá la expresión, es muy importante, sucede en la historia porque sale con personajes concretos, no son espíritus, no son fantasmas, son personas concretas. Abraham es una persona concreta, ¿no? David es una persona concreta, ¿no? Salomón es una persona concreta, Judas Macabeo es una persona concreta. Jesús es una persona histórica, es una persona concreta, ¿no? Y aquí empieza lo complejo después, ¿no? Porque Él también es Dios al mismo tiempo. Jesús es Dios y Dios es Jesús. Impresionante. Es la gran revelación de la Biblia, ¿no? El amor de Dios. Esa es la promesa. Ese es el Dios vivo que les decía, ¿ok? Es la Sagrada Escritura. ¿Por qué es sagrada? Porque está inspirada por Dios, porque tiene un mensaje divino que viene desde lo alto. No, no es palabra humana, vagamente humana. Es para construir un mundo mejor, para darle alimento al hombre que tiene sed de Dios. ¿Eh? Entonces es el bestseller, así le dicen algunos. Es el bestseller de los bestsellers, el libro de los libros, ¿no? Es una biblioteca, pero más que una biblioteca, es una persona. Es Jesús, la palabra de Dios encarnada. La Biblia es cristocéntrica, ¿no? Porque ahí es cuando llega la plenitud, ¿ok? Muy importante. Ahora, una Biblia católica auténtica tiene esto, ¿no? Tiene, para saber que una Biblia es católica, así rápidamente van a ir a la librería y quieren comprar una, tiene que tener estos elementos. Tiene que tener lo que se llama el nihil obstat o el imprimatur. Me he fijado, algunos no tienen el nihil obstat, pero sí tienen el imprimatur, o tienen los dos. Realmente ambos es muy similar. Es una autorización de un obispo, de una persona de alto rango eclesiástico, vaya, que permite que este libro sea propuesto para la lectura, ¿no? De los fieles. Es muy importante, ¿no? Luego algunas Biblias también del traductor, pues tiene, pues una carta de la sede apostólica que le dio una copia al Papa, algo así, ¿no? Bien. Y bueno, aquí aprovecho para decir, pues, qué Biblias recomendar, ¿no? No sé si las traducciones son muchísimas, pero yo tengo esta Biblia, que es la traducción de Luis Alonso Shekel, es un español. No se ve por mi filtro, pero es una verde. Es una verde, la Biblia de nuestro pueblo, ¿sí? La Biblia del peregrino de América Latina. Esa la pueden conseguir en muchas librerías católicas. Una de las mejores traducciones es la Biblia de Jerusalén. Les puse varias traducciones en la bibliografía para que las vean. Está la de Torres Amat, que es un poco antigua. La Biblia de Navarra es buenísima. Creo que esa es una traducción que hicieron personas del Opus Dei. Es buenísima.
pues así cuesta. Hay unas en PDF que pueden encontrar. La Biblia de Navarra es de las más caras. La de Jerusalén también es carilla, pero es muy buena. La latinoamericana, todas son buenas, todas son aprobadas por la iglesia, tienen estos documentos, son buenas, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Que tengan comentarios, ¿no? Porque de hecho esto les pregunté en el formulario si han leído alguna vez comentarios bíblicos para apoyarse. Algunos me decían que sí, otros que no, aunque por comentarios algunos quizá entienden como los pies de páginas que tienen sus Biblias, y bueno, quizá otros sí se referían a un comentario, pues algo más, vaya, la expresión, pues voy a decir exegético, ¿no? Una exégesis, que es decir, una explicación más crítica de la Biblia, ¿no? Un libro de un comentarista y especial, ¿no? Más formal. Bien, pues esta es una cita que me saqué de un taller que yo fui ahí de Biblia, de mis cursos, que es de la literatura rabínica. Y fíjate lo que dice, está padrísima, me encantó la frase. Dice, las palabras de la ley pueden compararse con el fuego. Como él, vienen del cielo y como él, son perdurables. Si un hombre se acerca mucho a ellas, se quema, y si se aleja, se hiela. Si son instrumentos para su trabajo, salvan al hombre. Si se sirve de ellas como medio de ruina, lo pierden. El fuego deja su marca en todos los que lo usan. Lo mismo hace la ley. Cada hombre dedicado al estudio de la ley lleva impreso el sello del fuego en sus actos y en sus palabras. Ahí les encargo sus micrófonos que lo apaguen porfis, para que no escuchemos el ruido, por favor. Y bueno, este es el Sifrei de Abarim, es parte de la literatura rabínica del siglo V, siglo VI, de lo que se llama la Mishnah, ¿no? Que son reflexiones que tienen los judíos de la ley que es la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, dos partes en la Biblia. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Testamento viene del latín testamentum. La verdad es que esto significa alianza, yo creo que es más profundo. Testamento, hoy pensamos en alguien que se pelea por dinero en una notaría, ¿no? Testamento. No, es una alianza. Tenemos de un lado esta pintura de Rembrandt, y esta pintura, no me acuerdo del autor, de hecho ya hasta la tengo en mi face de foto de pantalla, pero ni me acuerdo bien quién era el autor de La Última Cena. Eh, y bien, tenemos lo que marca la antigua alianza, es la ley de Moisés. Está la escena del Decálogo, pero no nos quedamos. La ley de los judíos, la ley de Moisés, que le llamamos de una forma pues alegórica, porque a él se le dicta, pero no le escribió Moisés, vamos a ver eso posteriormente. La ley de Moisés es el símbolo de la antigua alianza, de la primera alianza de Dios, ¿no? Y es la relación que va a establecer Dios con el hombre, y el hombre con Dios, es un pacto, ¿no? Vamos a ver esto más a profundo más adelante cuando nos introduzcamos al Pentateuco. Y la nueva alianza, ¿no? Que está marcada por la sangre de Jesús en la cruz. El sacrificio pascual, desde la última cena hasta la resurrección, eso es lo más importante y es la esencia de nuestra fe cristiana. Ahí se consuma, se plenifica y a partir de la resurrección del misterio pascual de Jesús va a partir toda la luz para escribir el Nuevo Testamento. Esto es importantísimo. ¿Ok? A partir del misterio pascual de Jesús, concretamente de su resurrección que marca la nueva alianza, va a tener luz y va a cambiar la historia humana. ¿Ok? Y a partir de eso se va a escribir todo el Nuevo Testamento. Bien, aquí están los libros del Antiguo Testamento. Son 46 y tiene la siguiente clasificación. Hay autores que si ustedes ven un libro van a poner quizá una más, pero estas son las 4 esenciales. El Pentateuco, que ya lo nombré, los libros históricos, ahorita comento algo sobre esto, es muy interesante, los libros proféticos, que a todos nos hemos escuchado, Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera, más y más, y los libros sapienciales, ¿no? El libro de Job, el Eclesiastés, Proverbios, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos 46, los cristianos no católicos tienen 39, ya eso lo explicaré por el canon, ¿no? Pero ahorita para tener una primera aproximación. Bien, los judíos lo dividen, estos libros del Antiguo Testamento, ellos a su Biblia le llaman Tanaj, ¿no? Y también es un nombre muy convencional. Ellos lo dividen en 3 o en 4. Lo dividen en Torah, que es la ley, Nebim, que son los profetas, y Ketubim, que son los otros escritos. Ellos no se ponen a ver si son sapienciales, poéticos, salmos, son los otros escritos, ¿ok?
Bien, y si vemos, Tanakh es un acrónimo de Torah, Nebim y Ketuvim, ¿no? Nebim es plural de profetas, el singular es Naví. Pero bueno, las cuatro divisiones que yo les muestro son las católicas. Lo esencial es por la traducción griega que se llama la Biblia de los 70. También lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos, esto se los voy a dejar para que lo vean. Yo sé que algunos ya están muy familiarizados por su lectura, su oración, con las citas bíblicas. Hay algunas variables, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo tomé de la foto del Catecismo de la Iglesia Católica, pero algunos cambian. Por ejemplo, aquí, no sé, Zacarías, ¿no? Hay quienes en vez de poner, abreviar ZC, SAC, ponen ZC, ¿no? Cambia un poco. ¿Por qué otro puede ser que cambie? Bueno, ahorita les pongo unas variaciones. Bien. Después tenemos los libros del Nuevo Testamento, son 27. Esto es igual en todas las Biblias, de todas las confesiones cristianas. Los cuatro evangelios, hay un libro histórico, de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, que son 13. Hay algunos que dicen que la carta a los hebreos, eso de forma unánime en el estudio de hoy, se ha dicho que de ninguna forma es una carta de San Pablo, es de hecho es una homilía muy interesante. Yo creo que es de los escritos más interesantes del Nuevo Testamento, además de los evangelios, por supuesto. Son muy luminosos, pero este es impresionante, ¿no? La interpretación que hace del Antiguo Testamento. Tenemos cartas católicas que tienen el nombre de algunos apóstoles de Jesús. Santiago, hay dos de Pedro, hay tres de Juan, hay unas de Judas. Ninguna de esas las escribieron los apóstoles. Vamos a ir viéndolo. Algunos se alarman un poco. Hay algo que pasa, después está el libro profético, el Apocalipsis, pero hay algo que pasa en la antigüedad. Nosotros, para los derechos de autor, vamos a un libro, vamos a la editorial y con un autor y podemos consultar los derechos, ¿no? Para copiar un libro, traducirlo, más bien. Pero en la antigüedad eso no existía. En la Edad Media había marcas de fuego que se extendió por mucho tiempo hasta que la imprenta tuvo una evolución más industrial y había marcas de fuego para ver qué libros eran de quién. No había firmas en los ex libris, todas esas cosas. Pero en la época de Jesús, pues eso no existía. Entonces la gente que quería darle autoridad a sus escritos, pues le ponía el nombre de alguien importante, Mateo, Juan, Pedro, ¿no? Se llama pseudografía, es para darle autoridad al escrito, que sí tiene, puede estar quizá tener influencia por la escuela de ese apóstol de predicación. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen todavía, pero se los doy como dato ahorita. Les decía el libro profético. Bien, aquí tenemos eh, cómo se escribe el Nuevo Testamento, las abreviaturas. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, a veces, muchas veces no se escribe la E, solo es HCH, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis, hay quienes solo escriben AP. No, pero eso no importa, ¿no? Si alguna vez ven que alguien pone unas letras menos, no importa. Por ejemplo, Marcos, muchas veces los protestantes, en vez de escribir MC, escriben MR. Es lo mismo. Bien, yo aquí, respecto a la nueva alianza que nos trae Jesús, quería hacer esta reflexión que me encanta de este dominico, un gran maestro de la escuela de Santo Tomás en Roma. Decía, el Salvador no solo viene a liberarnos de la sujeción de la fatalidad, del irresistible encadenamiento de las causas conocidas y desconocidas, de los golpes del infortunio, sino que viene a liberarnos del pecado, de la injusticia respecto de Dios y de los hombres. Viene a justificarnos y a prometernos, aquí, perdón, escribí mal, no como un hermoso riesgo que hay que correr, sino con absoluta certeza, la vida futura de orden natural y además la vida eterna de orden sobrenatural. Participación de la vida íntima de Dios, verle como Él se ve y amarle como Él se ama. Esto es tremendo. Esta es la gran revelación de Jesús. Nos revela el rostro del Padre. Es verle a Dios con los ojos de Dios a través de la inspiración y la actuación del Espíritu Santo. ¿No? Ver a Dios que es amor, esa es la gran revelación. Dios es amor, por eso nos revela al Padre, por eso se revela el Hijo, se encarna, porque eso es el amor, que es la profunda intimidad de Dios en sí mismo. Eso es muy importante y muy luminoso, y eso tiene que ponernos de buenas, darnos alegría, porque ese es el rostro del amor misericordioso, ese es el amor de Dios, el amor misericordia. ¿Eh? Y aquí eso nos permite verle como Él
se ve llamarle como Él se llama, a Él mismo y al prójimo, porque ahí es donde se revela Dios. Bien, ahí lo ponía como, de repente voy a poner este tipo de reflexiones muy luminosas que pueden ser de gran ayuda. Ahora, citas que suelen cambiar, ¿no? Hay unas que cambian, por ejemplo, que sí cambian sustancialmente en el nombre, pero se refieren a lo mismo. Crónicas, ¿no? Es una tradición escriturística, el cronista que escribió pues, los dos libros de las crónicas, Esdras y Nehemías, así se le llama en la tradición escriturística de la Biblia, pero crónicas también a veces lo nombran paralipómenos. Paralipómenos viene del griego paralipomenon, lo que no se menciona, lo que se silenció. Eso es más o menos lo que significa paralipómenon, ¿no? Entonces, par se refiere a crónicas, es lo mismo. Eclesiastés, un libro interesantísimo, de los más complejos que hay en la Biblia, yo creo. A veces se traduce, se escribe también como Cogelet, o Coges, la reducción que hay. Después está el eclesiástico, a veces se confunden estos dos, pero el eclesiástico es mucho más largo que el eclesiastés. Y a veces también se le abrevia Sir de Siráside, de Ben Sirá. Lo que sucede con este libro es que es un libro de tradición judía y cuando se traduce al griego, lo traduce un descendiente de Ben Sirá, al parecer su nieto. Entonces, ahí hay un tema que impacta en el canon bíblico católico que vamos a ver el próximo miércoles, para que vengan, ¿no? Ya le estoy dando, los estoy dejando un poco intrigados con algunos datos, para que sí vengan. Así decía mi maestro, ¿no? Y si quieres saber qué pasó, vengan a la siguiente sesión, no se lo pierdan, así decía. Después, Apocalipsis, los gringos lo usan mucho como Book of Revelation, entonces, pues, pero eso no se usa mucho en español, pero cultura general de abreviaturas cristianas. Bien, aquí me quiero detener un poquito, la verdad no me quería detener mucho, pero yo sé que hay muchos que es su primer acercamiento, su primer taller, que no significa que sea su primer acercamiento a la Biblia, pero yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces esto se da muy rápido, pero yo creo que a veces si ya nos ponemos a leer un libro puede ser un poco más confuso. Muchas veces las Biblias tienen al principio o al final las abreviaturas, cámbiales de un poquitito, no importa, no se peleen por eso nunca, y dicen una pequeña guía para citar, ¿no? Pues bueno, aquí yo les doy, si quieren, después la pueden ver con paciencia, eh, y verlo detalladamente y hacer práctica, eso lo van a aprender de forma automática, ¿no? Realmente los que están familiarizados lo saben y quienes no van a ver cuenta que es rápido, ¿no? Pues aquí, el ejemplo del segundo libro de Samuel, si quieren leer, además es un pasaje genial, es importantísimo, es la profecía de Natán a David, ¿no? Que tiene un gran impacto en el Mesías, en Jesús, ¿no? En la escritura del Nuevo Testamento. Bien, y que se liga, ¿eh? Esto se liga, yo quiero decírselo, está muy ligado este pasaje que usé como ejemplo con el evangelio que usé como itinerario de la genealogía de Jesús en el evangelio de Mateo, ¿no? Está muy ligado ahí para que investiguen en su tiempo libre si quieren. Ahí les digo algunas pistas, ¿no? Pues 2 SM, simplemente segundo libro de Samuel. Después, cuando está el número a la derecha, es el capítulo. Y ahora, si está el guión inmediatamente, se refiere de capítulo a capítulo, ¿eh? Pero, por ejemplo, si ya está separada por una coma, pues se refiere, pues, a qué es versículos, ¿no? Capítulo y versículos, ¿no? Aquí lo puse en amarillo, porque puse segundo de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Lo puse en amarillo porque esto se usa muy poco, este tipo de abreviatura. ¿A qué me refiero concreto? Que cuando ponemos dos versículos juntos, no se pone del 1 al 2, no es lo más útil. Mejor, computacionalmente eso significa más dígitos. Es quizá una babosada para muchos, pero muchas veces lo van a ver en libros y esto a veces confunde. En vez de poner 1 a 2, se pone 1S, que significa uno y siguientes. Pero le puse asterisco porque hay autores que son bien confusos, que cuando están haciendo una reflexión de un texto y quieres ir a confrontarlo toda tu Biblia, pues pues hay veces que para ellos la S no significa un versículo y el siguiente, sino ese versículo y los siguientes en plural. Pero eso, fíjense, generalmente los autores al principio del libro eso lo dejan claro, ¿no? Y algunos no, canijos. Las dos S significan los dos siguientes, y bueno, ¿no? Aquí hay unas más complejas. Por ejemplo, cuando se pone punto y coma, es para poner citas independientes, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 14, y primero de las Crónicas, capítulo 7, del 1 al 12, Mateo 1,
el versículo 1 al 17, ¿no? Poner varias citas, se dividen las citas en punto y coma. Sin embargo, el punto y coma, esto es importante decírselos, se usa para, no solo para separar citas de otros libros, sino del mismo libro. Yo podría poner segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 14, dos, punto y coma, y poner, y también capítulo 8, coma, del 1 al 3, por ejemplo, ¿no? Pero para separarlo, ¿no? Bien, eso lo van a ir lo van a absorber como agua poco a poquito. Está también par, que significa paralelos. Hay textos que son paralelos. Los libros de los reyes y los libros de Samuel, hay mucho paralelismo con los libros de las crónicas. Son dos tradiciones escriturísticas distintas, coinciden. Por eso yo usé este ejemplo, porque generalmente los paralelismos más comunes los tenemos en los libros de los salmos, que coinciden muchos unos con otros, o en los evangelios. Eso lo vamos a ver y lo voy a hacer muy a detalle más adelante. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Creo que lo expliqué rápido. Por favor, interrúmpanme. Si tienen una duda, ni les he dicho, qué mala onda, pero interrúmpanme, prendan su micrófono y díganme, a ver, aquí no entendí, vas muy rápido y lo explico con más claridad, ¿no? Bien, si no, pues aquí les puse una pequeña actividad y quiero que participemos un poco. Yo quería hacer esto un poco más dinámico y se me hizo una idea. A ver, ¿qué significa la primera cita? A ver, ¿quién me quiere decir? Prendan su micrófono y díganme para hacer esto más dinámico, ¿no? No quiero hablar yo, porque hablo yo mucho. ¿Quién me quiere decir qué significan estas citas? Uno por uno. Ahí vayan levantando su maneta y Yo la para que... primera Sí, 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 adelante. ¿Cuál es? es de Génesis, el versículo 1 al 11. Excelente, mi estimado Arnold. Arnold también es un gran invitado que me da mucho gusto que esté con nosotros porque dirige grupos estudiantiles en el TEC. Gracias, Arnold, por meterte al taller. Gracias. Eh, el siguiente, ¿quién lo quiere decir? Así va seguido un poco más rápido. Adri Morales. Sí, Deuteronomio 6, del Excelente, 4 al 9. excelente, excelente. La siguiente. Ay, perdónenme. Sí, aquí levantaron las manos dos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes levantaron la mano? Es que no puedo ver quién levantó la mano. Pues a ver, primero uno y luego otro. Aquí, Brenda. Ok, es Primera de Reyes, capítulo 15, versículo del 10 al 14 y versículo 18 también, ¿no? Excelente, excelente. Los del punto no les dije. Y esto lo puse porque y ahorita lo vamos a ver con el Salmo. Bueno, los siguientes son del Salmo. Si ustedes ven el misal un día cuando van a misa, está así cuando vemos el Salmo responsorial y es un poco confuso, ¿no? Del 2 al 3, punto, y no está como continuo, ¿no? El punto es como es para, sí, significa la conjunción y, capítulo del 9, versículo del 9, del 4 al 9 y 15, y así, ¿no? Y aquí, antes de que participen aquí, quiero hacer un comentario, porque en el Salmo, esto pasa a muchos, cuando vamos a ver algo más profundo, queremos ver una parte de un versículo, esto no está dividido como tal en la Biblia y confunde un poquito, ¿no? Entonces, cuando un versículo es muy largo, se divide y se pone una A, por ejemplo, versículo 4A o versículo 4B o 4C. Ahí sí, cuando uno esté leyendo un texto exegético, como les decía antes, ya les dije que sí, pues va a ver capítulo 11, versículo 4a, y tenemos que ir a la Biblia para ver a qué se está refiriendo, porque es un poco ambiguo, no hay como una regla como para decir, ¿dónde puede decir que es A, B y C? Ahí uno se va familiarizando, ¿no? Pero es cuando son muy largos, pasa poco, entonces no se preocupen. A ver, ahora esta de Mateo. Ya dije la de los Salmos, entonces, ¿quién quiere decir la siguiente? Mateo primero, versículo del 1 al 17. También Lucas 3, del versículo 23 al 38. Excelente, excelente. Este es el que leímos y el de Lucas es su paralelo, ¿no? No es igual, pero también es una genealogía de Jesús muy distinta, pero que tienen el mismo sentido. A ver, la siguiente, ¿quién la quiere decir? ¿Sean tímidos? ¿No sean tímidos? Aquí Juan 2, ¿Sí? del 1 al 12.
y 10. No sé qué significa eso del 10, pero pues yo le entro. Sí, aquí, gracias por decirme. Si no entienden, díganme. Es Juan, capítulo 2, versículo 1 a 12, muy bien. Y capítulo 10. Ya no le puse coma, entonces no estoy diciendo otro versículo, simplemente el capítulo 10, ¿no? Estos, y además puse mal, yo quería poner el 11 porque, pero bueno, el capítulo 2 y el capítulo 11 en el Evangelio de Juan son el primer y el último signo que realiza Jesús en ese itinerario evangélico que tiene el apóstol Juan, ¿no? El autor. Bien, Entonces, perdón, sí. si hubiera dicho versículo 1 al 12, coma 10, sería versículo 10 en vez de capítulo. No, no, no. Fíjate, aquí hay que usar, por ejemplo, ve el sentido. Dice del 1 Ajá, al que 12. dice al 1 al Sí. 12. Entonces, el 10, pues ya no puede ser un versículo porque ese ya lo incluye entre el 1 y el 12. Aquí el 10 a fuerzas tiene que ser un capítulo. O podría poner, en vez de poner el punto y coma, porque el punto y coma significa inmediatamente del 2, 1 a 12, vete directo al capítulo 10. Pero podría poner un guión para que leas desde el 2, del 1 al 12, hasta el capítulo 10 completo, ¿no? Pero aquí solo son dos cifras, son dos citas independientes, ¿ok? Y si Pero, fuera un número como por decir 13, ¿cómo sabes si es el capítulo o el versículo? si en vez de poner 10 o 13, pues es el capítulo. Porque cuando hay versículo, siempre hay un número a la izquierda, una coma y el número del versículo. Como acá arriba, si te fijas, por ejemplo, en Génesis, allí en Génesis, qué menso yo, discúlpenme, tenía que poner Génesis capítulo 1, discúlpenme, ahí por atareado no le puse bien. Eh, pero sí, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, el 6 está a la izquierda, es el capítulo, y a la derecha están los versículos. ¿Sí me explico? Fuiste Luisa la que me dijo, ¿verdad? Sí, 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 lo dejé claro. sí, o sea, el versículo casi nunca viene uno solo, siempre viene acompañado con algo. Exacto, generalmente viene acompañado. En ocasiones, cuando quieres ver ya un estudio, pues a veces sí van a referirse a un versículo bien concreto. Pero sí, nosotros para hacer una lectura de oración y semejante en la liturgia, pues sí, no va a ser solo uno, ¿no? Más que en las aclamaciones que hay antes del Evangelio, ¿no? Ahí es el único lugar, pero bueno, ya no los confundo con eso. También vamos a ver la Biblia en la liturgia. Entonces, hay veces que la coma se sustituye por dos puntos. Quizá algunos lo han visto en páginas de Instagram, o de Facebook, que se citan citas de la Biblia. Yo la verdad no lo uso. Y yo no se los pongo aquí como ejemplo porque se usa muy poco. Yo he visto que se usa mucho en páginas como cristianas, católicas, luego en redes sociales, pero se usa muy poco. Si nosotros vamos a ver cómo se cita en la Biblia, los comentarios que ponen a pie de página, casi nunca se usa. La usan mucho los gringos. Los gringos me doy cuenta que la usan, pero no todos, ¿eh? Algunos. Pero algunos dicen que es más visual, vaya, lo que quieran, pero yo les recomiendo más la otra porque es más usada. En el magisterio de la iglesia, los papas, los textos oficiales de la iglesia, pues se usa con la coma, pero vaya, es una cuestión, vaya, ¿no? Un poco de opción de cada quien, ¿no? En las últimas citas, ¿quién las quiere decir? Yo quiero decir la penúltima. Excelente. Es Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19 y paralelo. Excelente, excelente. Eso es. Y paralelos, ese es los versículos de la llamada a los apóstoles. Muy, muy bien, muy bien. Y ahí la última, ¿quién lo quiere decir? A ver, yo te ayudo. Apocalipsis 1, versículo 1 y siguiente. Excelente. Aquí puede ser, ¿quién me dijo, Fátima? ¿En la última? Sí, ¿quién fue la Yo, última? América. Muchas gracias, América. Es que también Fátima levantó su mano. Ahorita en la siguiente, bueno, creo que ya no hay más, pero en la próxima actividad participas. Cuando hagamos, y si les decía esto de la coma, pero sí queda claro esto. Les digo, esto deténganse. Generalmente al principio el catecismo, que por cierto, yo les recomiendo que se lo compren. Voy a quitar mi fondo. Bueno, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia. Yo les recomiendo que se lo compren. Es bien barato, cuesta como a mí me costó como 130 pesos. No les puede costar más de 250 pesos el catecismo. Lo encuentran en cualquier librería católica. El mío es de la editorial Buena Prensa, es una editorial
jesuita. Y tiene páginas, el papel está muy feo, es muy barato, pero pues es bueno, ¿no? La verdad es que es útil tenerlo. Tenerlo pues con un papel de mayor calidad pues sería muy caro, ¿no? Y lo que queremos es que sea de acceso a todos. Bien, me importa también en los objetivos, ya pasando. Ah, se me iba a olvidar, les puse en la presentación, y discúlpenme, es el tema de los capítulos, los versículos en la Biblia. Eso no los escribieron los autores de los libros del Antiguo, de la Biblia, ¿eh? Los capítulos, la primera vez que se le puso capítulos a cada libro de la Biblia fue en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, un obispo inglés que se llamaba Stephen Langton. De hecho, era arzobispo de Canterbury, que es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Bueno, es la reina, pero a nivel ya religioso, pues es el arzobispo de Canterbury. Fue antes de que se separara. Cacho, no me acuerdo bien. Y los versículos, y aquí les voy a dar un dato interesante. A mí me gusta dar datos interesantes de vez en cuando. Los versículos también fueron posteriores. Hubo creo que un dominico a finales del siglo XV que puso ahí versículos, pero no se aprobó, no sé bien por qué. Esto es importante. Los versículos y los capítulos no tienen que ver con el sentido del texto que estamos leyendo. Es decir, que si es sexto ya no tiene sentido con el sexto capítulo, ya no tiene sentido con el capítulo quinto, ¿no? Eso vino muy posterior para dividir, para que fuera más fácil ubicar, para poder citar, ¿no? Y está el tema de los versículos, eso los puso un impresor, creo que suizo o francés, que se llamaba Robert Estienne, y le puso versículos, aquí viene el dato curioso. Los versículos que tiene la Biblia son de su clasificación, es decir, él los puso sin ningún método, así puso dividiendo oraciones, a veces oraciones más largas, más cortas, no hay un criterio como tal, pero no importa eso, no hay impacto doctrinal en eso, vaya. Y él también y fue el que numeró todas las obras de Platón. También le puso a todos sus diálogos, le puso referencias para poderlos citar con mayor facilidad. Bueno, es un dato, ¿no? Para que vean que eso no fue a nivel eclesiástico, fue en una impresión para hacerlo más fácil. Y también está el tema de las perícopas. Una perícopa viene del griego perícopos, es un corte, y vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio, que hay capítulos, pero después vamos a ver y en cualquier parte de la Biblia, hay palabras en negritas, y significa como un fragmento, ¿no? Es un corte que hay de un relato con otro, sí tienen relación en el fondo, a veces no absolutamente, pero negritas marca una perícopa, y cuando hay otras negritas marca que ya se acabó, que hay un nuevo corte, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda? Interrúmpanme, pregúntenme lo que ustedes deseen. Escucho. Si no, pues podemos seguir. ¿En qué año dijiste que se hizo lo de los versículos? O bueno, como por qué fechas. Sí, el tema de los versículos fue en el siglo XVI. No me acuerdo qué año, no me acuerdo exactamente qué año, pero fue más o menos en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, pero te fallo con un número exacto. De hecho, el quien habla de esto, y quien de ahí pues fue donde yo lo descubrí, fue cuando leí en la bibliografía, no sé si ya les compartí, no se los he compartido, en la página de Drive, se los voy a pasar luego. Les puse una bibliografía básica para introducirse a Antiguo y Nuevo Testamento de un autor francés que es genial. Se llama Etienne Charpentier. Es buenísimo, es súper ameno para si están introduciéndose. Tiene unos mensajes. De hecho, voy a usar algunas comparaciones que él usa porque es muy pedagógico, es muy claro, es claridad. Hay un aforismo que ahí pone Luis Alonso Shekel, que es el de la traducción de mi Biblia, que yo les enseñaba. Ese hombre es un erudito bíblico. Tiene un texto de notas en el que al final él pone algunos aforismos en algunas de sus obras y dice, claridad con el lector es caridad. ¿A poco no? A veces pensamos que caridad solo es ir a un asilo, que bueno, esa es una obra de caridad, son obras de misericordia grandísimas, ¿no? Pero la caridad se manifiesta también en estos detalles, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el otro no cuenta, pero se fijan, porque a veces ser muy rebuscado, pues sí dices, ¿y esto para quién es, no? Aunque a veces también hay que hacer un discernimiento nosotros. Si queremos ponernos a leer un libro para quien está dirigido es
pues para un profesor que da clases de teología, pues para nosotros no va a tener mucha caridad el autor, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Eso para tener esa consideración. Porque sí les digo, las bibliografías que les di son muy sencillas. No hay nada. Tampoco no les puedo dar nada que yo no haya consultado o que me exceda, ¿no? Bien, un punto muy importante. Ahora sí, ya pasando, es la geografía y la historia. Es importantísima la geografía. Yo quiero hacer mucho énfasis en la bibliografía que les di para el curso. Hay un atlas bíblico padrísimo. Yo soy de esas personas que pueden estar en Google Maps horas. Me encanta ver mapas, me encanta aprenderme nombres de montañas, de ríos. Se me hace a mí muy divertido. No sé si es porque soy muy raro, pero a mí son esas las cosas que me gustan de la Biblia, porque tiene muchos mapas y es importante, ¿no? A mí me gusta, pero se los digo, es muy importante que lo veamos, que tratemos de familiarizarnos y tener en nuestra mente cuál es el mapa de la Biblia, dónde sucede esto geográficamente. Les decía que esto es un acontecimiento histórico salvífico, es decir, sucede en la historia, sucede en un espacio, sucede en el tiempo, sucede en el espacio y en un espacio muy concreto. Ahorita os voy a poner un mapa. Y es fundamental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo vivo en Querétaro, quizá muchos de ustedes también, pues si quieres ir a Juriquilla, pues solo buscas en el Waze o en el Google Maps y rutas por si hay tráfico, yo creo, ¿no? Si quieres ir a Tejeda, si quieres ir al centro, pues te sabes de memoria dónde está, ¿no? Si alguien hoy en México nos dice, oye, pues en la Sierra Tarahumara o en la o en la Selva Lacandona, pues sabemos dónde estamos, norte y sur del país, ¿no? Nosotros también, cuando veamos algunas expresiones en la Biblia con relación al relieve, etcétera, pues, pues para la gente que recibió estos mensajes, bueno, decía, perfecto, ya lo tengo, ¿no? Generalmente, no siempre, vamos a ver algunos detallitos. Y con esto, bueno, no, mejor esto todavía no lo digo. Y bueno, orografía, ¿no? Montañas, pues muy importante. Nosotros todos conocemos la alianza de Dios en el monte Sinaí, que también se le llama en la Biblia el monte Joreb. ¿Eh? Está el monte Hebrón. Fíjense, disculparán, ¿no? Yo no sé bien si se diga Joreb o Oreb, porque pues esto viene de una raíz hebrea. Y según yo en el hebreo sí se pronuncia Laj, ¿no? Pero bueno, el monte Hebrón, muy importante, el monte Hebrón. El Hermón, que no hay que confundir, el Hermón es el monte, eso está, aquí lo ponía, en la cordillera del Antilíbano, al sur de la actual Siria, y pues también la parte de Líbano. Es una cordillera donde está el monte Hermón, ahí está una de las fuentes donde nace el río Jordán. Muy interesante. Otro de los primeros borbotones del Jordán está en Cesarea de Filipo. Si recuerdan algunos de ustedes los pasajes del Evangelio, algo muy importante surge en Cesarea de Filipo, donde nace el río Jordán entre Pedro y Jesús. Hay algo muy importante. Quizá ya les dije, quizá ya algunos ya ubicaron. Otros, pues, ahí les se los doy para que lo busquen, para que tengan curiosidad, ¿no? Después, Megiddo. Esto es importante. Estos son de los nombres que no conocemos mucho. Esta es una meseta. Era una civilización importante en el norte del pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver el mapa, dónde está y esto, cómo está, ¿no? El Carmelo, ¿no? Hemos escuchado de la Virgen del Carmen, ¿no? Esa es por como más sabemos del Carmelo, pero pues allí estuvo el profeta Elías. Nos va a narrar ahí en los libros de los reyes, se nos habla de este personaje tan interesante, ¿no? Que después el Evangelio lo va a asociar. Allí se habla, ¿no? Ya dice, yo les aseguro que ya vino Elías, ¿no? Se refería a Juan el Bautista, ¿no? Parte de la interpretación, ¿no? Nombres que ustedes mencionaban en el formulario, simbolismo, ¿no? La geografía es fundamental tanto para ubicar en la espacialidad lo que sucede en la Biblia, pero también tiene un mensaje teológico. A veces por la raíz etimológica que tiene el nombre de una montaña, de una ciudad, pues eso significa que no solo es que sucedió en esa ciudad un hecho, sino que el mismo significado de un lugar tiene un mensaje que ilumina nuestra fe, que ilumina nuestra interpretación. ¿Me explico? Bien, ya les dije el de Cesarea de Filipo, ¿no? Eso ya es muy sugerente. Hidrografía, ¿no? Pues recordemos que sucede en el espacio, hay ríos, sin agua no hay vida. Entonces en la Biblia se va a recurrir a hablar del Nilo,
Tenemos el Éufrates, el Tigris, el río Jordán, está el mar de Galilea, importantísimo en el Evangelio, y el mar Muerto, ¿no? Tenemos, recordemos que aquí también es importante la agricultura, ¿no? El creciente fértil, ahorita lo vamos a ver en el mapa. Esto sucede en la cuna de la civilización, en Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia es una región, la región este del creciente fértil que se extiende en un arco hasta llegar al delta del río Nilo. Después tenemos, pues es el Oriente Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo, recordemos, es muy fértil, recordemos, quizá a ustedes les gusta el vino del Mediterráneo, ¿no? Además, en el Evangelio Jesús usa mucho la vid, ¿no? Desierto del Sinaí, pues ya pues, los 40 años del desierto después del éxodo de Egipto, y pues el desierto de Judea, ¿no? Es importante, a veces quizá no se nombra como tal en la Biblia, pero es importante porque eso sucede aquí. El clima, hay climas variados, aunque ahí haya mucho desierto, en su mayoría Egipto, allá hacia Arabia, esa zona, extendiéndonos hacia el oriente, hay una zona muy fértil, como les digo. Es frío, neva muy poco, y es una zona de paso. Y esto, me abro aquí, ya vemos un mapa, esto hay más claridad, ¿no? Pues me gustó mucho, esto lo saqué del Atlas Bíblico de Reitling, que fue el que yo le sugerí en las citas bibliográficas para ese taller. Y vemos a Mesopotamia, es muy importante. A veces pasa que cuando queremos interpretar la Biblia, nos casamos con el pueblo de Israel y parece que aislamos todo lo que sucedió en el tiempo y en el espacio alrededor de esa minúscula porción de tierra. Es un rincón del mundo, ¿no? En la Biblia vamos a ver Israel, de las tribus de Israel, ¿no? Que son 12, y, y después vamos a ver pues la evolución de esta tierra con el paso del tiempo, y la evolución de esta tierra se va a dar en función de lo que rodea la tierra. Vaya, estoy usando, vaya la redundancia, ¿no? Mucho tierra. Pero ¿quiénes son las potencias aquí? ¿No? Hay muchos, creo que aquí lo pongo, ¿no? Ahorita me voy a regresar. Aquí habitaron los sumerios y los acadios. Ahí está la cuna de la civilización. En Sumeria, que es el sur de Mesopotamia, entre el río Éufrates, Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, entre Tigris y Éufrates, quizás eso ya lo saben. Y es interesante, es porque es meso, es medio, como Mesoamérica. Pótamos, pues pues significa río en griego, ¿no? Si se fijan, nosotros conocemos Mesopotamia por la lengua griega y no en la lengua, pues, antigua, ¿eh? que se hablaba ahí, en las primeras lenguas alfabéticas que surgieron en esas tierras. Y Pótamo, les digo, es río, y el Ia, esa fracción, pues es un lugar, ¿no? Entonces, tierra entre ríos, es literalmente eso. Entonces, también de Pótamos, pues de ahí potamología, estudio de los ríos. Hipopótamo, debajo del río, eso significa hipopótamo. Interesante, ¿no? Las etimologías son geniales. Yo he hecho una reflexión. Yo creo que los biblistas, yo cuando he tenido oportunidad de sentarme a leer algún comentario bíblico, yo les recomendé mucho ahí a Raymond Brown y a José Luis Sicre. Uno es español, otro es un gringo fabuloso, fue miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, ya les voy a hablar qué es la Pontificia Comisión Bíblica. Eh, pues luego empiezan a explicar etimologías y dicen, estos cuates son filólogos, no son biblistas, ¿no? Conocer la Biblia es conocer lenguas de gente que conoció en estos pueblos. Las lenguas de estos pueblos influyen en la Biblia, ¿no? Están los egipcios, importantísimos los egipcios, los filisteos, eh, esos grandes rivales del pueblo de Israel. Nosotros conocemos esa historia de David contra Goliat, ¿no? Que le lanza la oda, ¿no? Esa historia de Saúl, los filisteos. ¿Qué pasa con los filisteos? Ahí vemos también en los libros de Samuel. Ahí les voy a dar otro dato curioso. En las antiguas Biblias, los libros de Samuel y los libros, son 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. Antes solo eran 4 libros de los Reyes, porque como los de Samuel hablan de los primeros 3 reyes de Israel, ¿se acuerdan que en el formulario les pregunté para ir calentando un poquito? Que Saúl, David y Salomón son los primeros 3 reyes de Israel, pues de ellos nos hablan pues los libros de Samuel, ¿no? Está el profeta Samuel, que es el último juez. Vamos a ir después viendo esto también, ¿no? De la historia, pero es Samuel y después viene el periodo de los reyes, ¿no? Por eso eran 4 libros de los reyes, no había 1 y 2 Samuel y 1 2 reyes, era 1, 2, 3, 4 reyes. De hecho, yo les voy a platicar algo y un día les voy a enseñar. A mi papá colecciona libros y entre sus libros tiene unas Biblias antiguas, una Vulgata, unas Vetustas, y
Y ahí les voy a enseñar cómo viene, por ejemplo, les voy a enseñar una imagen, cómo viene tal cual libros de 1600, que dice 1, 2, 3 y 4 reyes, ¿no? Entonces, hasta no hace tantísimo tiempo, así se conocían. Resultando y vino después, no sabía decirles exactamente cuándo, y sigo con los pueblos, ¿no?, de la historia. Moabitas, estos también les chocan, estos se relacionan mucho con el libro de Ruth. Ese libro, léanselo, es divertidísimo. Bueno, no como una comedia, no como una película, pero es muy bonito. No son libros históricos algunos, aunque llamemos históricos, pero se unen con la historia y la fe de Israel, ¿no? Y los asirios, ¿no? Estos sí ya entran en contacto importantísimo con la historia bíblica, ¿no? Porque en un punto se divide el reino de Israel, ¿ok? Después, cuando muere Salomón, se divide entre Jeroboam, su hijo, y Roboam. Entonces se va a dividir en dos, ya no va a haber 12 tribus de Israel, va a ser el reino de Israel, que es el reino del norte, y el reino del sur. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el reino del sur y el reino del norte van a tener una influencia escriturística en la conformación de los relatos bíblicos, sobre todo de los primeros 5 libros. Va a haber una tradición, vaya, escriturística, teológica del norte, que se va a llamar eloísta, y una que se va a llamar yavista en el sur. Esto lo voy a explicar cuando veamos Pentateuco, pero importante, ¿no? Se divide el reino hacia el año 722 a.C., evidentemente, y los asirios, que tenían capital en Nínive, esta ciudad, vean restos arqueológicos, es impresionante, era una super ciudad, eran unos canijos esos asirios, y Nínive se menciona en el libro de Jonás, ahí hay una historia de una ballena, ¿no? Es interesante, después quizá veremos qué significa eso de la ballena, porque nosotros pensamos en ballena y pensamos en ballena azul, una yubarta, pues en el Mediterráneo no existe, y además que es todavía más confuso porque a Nínive, pues no hay mar, ¿eh? En Nínive no hay mar, está más adentro, en el creciente fértil hacia el norte de lo que actualmente es Mesopotamia, y es muy importante, los asirios, importantísimos. Invaden el reino del norte, y después hay una gran tensión en el reino del sur, como ya les explico, que es la zona de Judá, ¿no? Al final de lo que eran las 12 tribus de Israel, después vamos a ir explicando esto más a detalle, se juntó la tribu de Benjamín con la tribu de Judá. Jerusalén está en Benjamín y Judá, allí está Belén. Jerusalén no está en la tribu de Judá. Pues había una gran tensión porque a los del norte ya los habían conquistado, ¿no? Y entonces empezó a haber un periodo en que entre los asirios llegaron con sus ideas religiosas y se dividió un pueblo que se llamaba Samaria. Entonces ahí decían los judíos, de ahí viene, judío viene de Judá, ¿eh? En realidad antes era el pueblo hebreo, Judá. Va a venir durante este periodo cuando se identifican como judíos, ¿no? Después de los babilonios. Bien, ¿no? Ya le estoy diciendo algo de información para que irlos buscando, irlos orientando. Los amonitas también se mencionan en la zona de Transjordania, es decir, al oriente del río Jordán. Eso significa Jordania, Transjordania y Cisjordania. Cisjordania a la izquierda del río Jordán, el oeste del río Jordán, Transjordania más allá del Jordán, al este del Jordán. Eso es importante, ¿no? Están los caldeos, que es lo mismo que los babilonios en la Biblia. Están los fenicios son increíbles. Hay una tribu de Israel, ahorita la vamos a ver, ¿no? Que ocupaba esa zona de Fenicia, y está la comarca de Tiro y Sidón, que se menciona en los evangelios. Tiro, que era la capital fenicia, muy importante, Tiro, ahí se producía la púrpura, que usaban mucho los romanos cuando conquistaron toda esa zona, que usaban los emperadores, ¿no? Usaban el púrpura, símbolo de realeza, lo traían de Fenicia, de la comarca de Tiro, y era un puerto muy importante. Se extraía de un molusco ese color púrpura. También por eso a los obispos se les dice purpurados, ¿no? Antes, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí ya no puse, porque se me olvidó poner a los griegos, importantísimos. Después de Alejandro Magno es un tema, ¿no? Cómo se va a dividir el imperio alejandrino, muere Alejandro Magno, se tiene que dividir entre sus grandes comandantes, y aquí lo que va a tener influencia en la Biblia, en los relatos de los macabeos, en la literatura sapiencial en ese periodo de escritura, pues va a ser la corriente y la división ptolomaica que fue en Egipto y que se dividió por un tiempo hacia zona de, voy a ir en el mapa, aquí a la zona donde está el cuadrito,
En Egipto estaban los ptolomaicos y los seleucidas se fueron hacia lo que actualmente es Irán, casi hasta la India, hasta allá llegó ese canijo Alejandro Magno. Y bueno, esto pasa en la Biblia, todos los tienen impacto en la Biblia, pero recordemos que en ese periodo hay otras guerras. No todo está aquí, el centro del mundo no es Israel, ¿no? Después hubo un tiempo que el centro del mundo era Atenas, el centro del mundo era Corinto, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, ¿no? Ahí va a ir San Pablo en Corinto, ¿eh? Y tiene 2 cartas importantísimas a los Corintios, donde nos va a hablar del cuerpo de la iglesia, la unidad, ¿no? Está Roma, los romanos, ¿cuántas guerras tuvieron los romanos en el periodo que pasó esto? Ya hasta el final del Antiguo Testamento, hacia tiempos de Jesús, ¿no? Estuvieron los persas, que tampoco los puse ahí, qué bárbaro, pero los persas, ¿no? Pues pueden irnos anotándolos, los vamos a ver más a detalle cuando vayamos a ir viendo la evolución de los libros bíblicos, pero los persas, el rey Ciro, ¿no? Cuando los babilonios conquistan Judá, me quedé en los asirios, los babilonios también conquistan Judá, destruyen Jerusalén en el año 586, algunos autores dicen que en el 587, pero aquí hay un tema. A ver, poner fechas para esas épocas tan antiguas es muy difícil. La verdad es que los cronistas, mis respetos para poder datar eso, además por los cambios de los calendarios, el calendario romano, juliano, gregoriano, un tema, ¿no? Pero bueno, los babilonios conquistan Judá, después los persas conquistan Babilonia, liberan a los judíos, regresan, y es cuando cuando los judíos regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo, pues empiezan a formular, a unir sus libros, los traducen, después los van a traducir al griego en Egipto, en Alejandría, según la tradición, y bueno, sigue la historia, ¿no? Los romanos, hasta tiempos de Jesús, y ahí acaba el Nuevo Testamento. Y los romanos son la única cultura que influye en tiempos de Jesús, con todas pues, las secuelas, en un sentido positivo, claro, que hay pues de los griegos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Anatolia, que era la antigua Turquía, pues de ahí era San Pablo, ¿no? De Cilacia, de la provincia romana de Cilacia, en la capital Tarso, de ahí era San Pablo. Tiene influencia griega, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en el mar Egeo, que es la costa de Grecia y Turquía, pues, pues ahí hay una influencia griega muy importante. Entonces eso va a llegar a San Pablo y va a llegar a toda esta parte de Israel, con los macabeos, esa revolución que tienen los judíos contra los griegos, y después de los macabeos va a venir también una corriente de los asmoneos, que eran unos personajes, vamos a verlos, y después vamos a llegar al rey Herodes. El rey Herodes no era judío, tampoco era romano, era de la región de Idumea. Idumea está al sur de Judea. Los romanos cuando llegaban ponían a un rey de la ciudad. En ese momento el rey Herodes ya había, lo nombran los romanos, perdón, y empieza a conquistar algunas tierras, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más a detalle en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús. Pero bueno, aquí acabamos Quería poner un poco más de imágenes, porque sé que les expliqué ahorita ya un poco, aquí tenemos, ¿no? Las imágenes del Medio Oriente para ver una perspectiva general. Aquí vemos a Siria, ¿no? También están los hurritas, los hititas. Es que hay muchos pueblos, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver en la bibliografía, si quieren profundizar más, y lo vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Eh? Algo que voy a ver detalladamente en tiempos de Jesús, cuando veamos la introducción al Nuevo Testamento. Sí me voy a detener un rato a analizar el mapa del Imperio Romano, su distribución. Es importante, sobre todo en esta zona medio oriental. Muy, muy importante para entender, ¿no? Cuando hablan de las provincias, por ejemplo, se dice que San Pablo, después de su conversión en el camino a Damasco, pues se fue a Arabia. Nosotros cuando entendemos hoy Arabia, pues para nosotros Arabia es esa gran península que tiene una gran potencia, pensamos en la Meca. En tiempos de Pablo, en el Nuevo Testamento, estamos en el Imperio Romano, en el auge del Imperio Romano. Arabia era una provincia que estaba literalmente al sur de la provincia siria y al este de la provincia de Judea. Entonces, pues no estaba muy lejos. Estaba a unos cuantos kilómetros de Damasco. La capital de Arabia era Bostras, muy cerca. De hecho, está en el actual país de Siria, al sur de Siria, en las ruinas de Bostra. Esa es la Arabia que fue Pablo, que se narra ahí en los Hechos de los Apóstoles y que narra, si no me recuerdo, en la carta de los Filipenses. Pero bien, esta fue una generalidad. Esto de la historia, de los mapas, lo voy a profundizar, lo vamos a ir viendo con de forma más detenida conforme nos introduzcamos a los textos, ¿no? Porque es importantísimo. Como les digo, sucede en el espacio, sucede en el tiempo y es importante analizar dónde para que tengamos una idea
y veamos cómo pudo haber sido eso aquello, ¿no? Que ha evolucionado ya esta tierra, el influjo árabe, pero eso es otra historia. Y bueno, eso sería todo. Aquí les puse algunos mapitas. Esta presentación se las voy a subir. Les voy a añadir algunas imágenes. La verdad, quería poner unas más. Estaba ahí un poco apurado con un trabajo de la escuela. Y les dije, yo estudio ingeniería mecánica en el TEC. Y tengo un trabajo por ahí. Ya no dio tiempo de poner más mapas, pero me parece que tenemos la idea. Dudas, comentarios para cerrar ya esta primera sesión. No me expliqué con esto de los mapas, porque me hablé mucho y vimos poquitos mapas, pero denle una leidita. Les voy a pasar la liga del Drive para que vean el mapa. Pero a ver, escucho ahora sí preguntas, comentarios, lo que quieran. Creo que no quedó ninguna duda, pues me voy a quedar contento. Ah, ahí está mi abuelito, ¿eh? Ahí está, ya lo vi. Miren, no sabía que mi abuelito se iba a meter a mis clases de Biblia. No, qué honor. No, pues me doy tiempo de saludar a mis fans de mi taller. No, no, pues muchas gracias y le doy, también estuve mamá, pero no sé si sigue conectada. Y bueno, a todos, la verdad es que todos son importantes, ¿no? Les doy las gracias por conectarse a este taller, por su puntualidad. Les pido una disculpa por algunos detalles técnicos. Les digo que cambié me están poniendo preguntas. Ahora sí veo. A ver, ¿qué están poniendo? Ay, muchas gracias por sus comentarios. Eh, Aquí habían puesto a las 7:29. Me perdí mucho. Pues creo que sí grabé la sesión al parecer, entonces la pueden ver en la repetición. Si lo que se perdieron lo pueden ver. Ok. Pongan Biblias aquí si, o sea, a partir de qué año podemos hablar de judíos como tal. Ok, esta pregunta de Gloria. Pues de qué año exactamente es interesante. Esto voy a detallarlo más cuando veamos tiempos de Jesús, porque en tiempos de Jesús hay varias sectas judías. Hay fariseos, hay saduceos, se habla de escribas. Los escribas no son una secta. Los escribas existían en el antiguo Egipto, los escribas existían en Mesopotamia, en las grandes ciudades de Persia, en Ecbatana, todo eso, porque traducían pues las escrituras, más bien las interpretaban y las explicaban al pueblo, ¿no? Entonces los escribas son una parte, ¿no? ¿Quiénes más están? Sí, los judíos en tiempos de Jesús son un tema, pero ¿cuándo podemos hablar de judíos? A partir del regreso de Babilonia. A partir del regreso a Babilonia podemos hablar ya más de judíos porque es cuando se van a congregar los judíos. Y aquí no hablé de algo importantísimo, qué bueno que me acordé, de la diáspora. Después de los asirios, de los babilonios, pues los judíos se van a ir dispersando por el mundo, ¿no? Otros van a regresar a Jerusalén, a la tierra prometida que haya prometido Dios a Abraham, ¿no? Pues no, algunos van a ir a Egipto, algunos van a ir a la Anatolia, algunos van a quedar allí mismo en Babilonia. Babilonia era gigante. Busquen en internet, métanse a Google Imágenes y busquen imágenes de Babilonia. Es impresionante, hay reconstrucciones en 3D. ¿Qué ciudad era esa? Esos cuates eran unos genios de la arquitectura. Mi hermana estuvo hace poco, la chica Marce, que si los que la conocen, está estudiando arquitectura y en su clase de historia de arquitectura me enseñaba imágenes y yo estuve buscando más, me quedé fascinado. Es impresionante. Y esto es importante, esto no lo dije, hablé de geografía, hablé de historia, también la arqueología tiene importantísimos hallazgos para poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, en las épocas de San Agustín es siglo IV, siglo V, sí, San Juan Crisóstomo, esos grandes padres de la iglesia, cuando ellos interpretaban, por ejemplo, la Biblia, no tenían en consideración todo lo arqueológico que hoy tenemos. Hoy hay institutos de arqueología en Jerusalén, los legionarios tienen algo ahí en Magdala, en el mar de Galilea, los franciscanos custodian toda Tierra Santa, hay monasterio benedictino, el Opus Dei tiene casa, hay una cantidad de investigaciones arqueológicas que han dado una cantidad de luz al estudio bíblico, que han validado el paso de la historia, el paso del tiempo, el paso de personajes concretos, como decía al principio, y que es importante, ¿no? Que nos van a hablar también, por ejemplo, de algo que yo no hablé ahorita,
pero yo espero que podamos hablar conforme al paso de los talleres, por ejemplo, de las costumbres, ¿no? ¿Cómo vivía la gente en el siglo 1000 en Egipto? ¿Cómo vivía la gente en el año 800 años antes de Cristo en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo era la Jerusalén de David? La Jerusalén de David era chiquitita, ¿no? Y eso lo va a validar la historia, ¿no? Eso es importante. De hecho, de forma un poco implícita, vamos a ir con un canalito, por ejemplo, en el Evangelio, hay un pasaje de la piscina de Siloé, quizá algunos lo recuerden, y eso se conectaba con un túnel impresionante que conectaba con la fuente de Gijón. Hay una ciudad que se llama así en España, no me refiero a eso. Es más, ellos lo toman de esta cuestión bíblica, de la Tierra Santa que le llamamos, que se unía con el túnel de Ezequías, el rey Ezequías, del reino de Judá. Y pues eso nos va a hablar, eso se nombra en Jesús, ese tipo de espacios, la piscina de Siloé, no se menciona lo de Ezequías, yo se lo estoy diciendo como extra, pero eso nos va a dar luz para un estudio arqueológico, por ejemplo, de cómo era esto en tiempos de Jesús. Recordaremos cómo llegó a Jerusalén David, ¿no? Por un túnel, ¿eh? Es esto. Y ahí hay un tema con Ezequías que vamos a ir viendo con el tiempo. Pero ya me estoy pasando de tiempo, discúlpenme, ya es un poco tarde. A ver, voy a ver si hay más preguntas que me agradecen. Les agradezco mucho sus comentarios. Pero pónganme preguntas, ¿dónde voy a subir la grabación? Ah, mi estimado Germán me puso esta pregunta muy importante. Mi estimado Germán con su familia también estuvo en los talleres de Fray Jesús en el convento de Santo Domingo. ¿Cómo lo extrañamos? ¿Verdad, Germán? Y a los conocen a Fray Chucho. Lo voy a subir a una carpeta de Google Drive, se las voy a compartir en el grupo. Yo creo que la voy a poner en la descripción, ahí donde les puse el código de acceso para todos los talleres y la contraseña, para que no tengan que andarle regresando el taller. Pero sí se las voy a compartir. Todavía no se las mando, las subí nada más al Face, al comentario que hice en Face cuando promocioné el taller. Y bueno, seguro ninguna duda, porque siento que hablé muy rápido y a veces no me doy cuenta. Hasta aquí. Voy a ver si no se me olvidó decir algo. A ver. ¿Qué dije lo de las Biblias? Sí, lo único que me faltó más, y vamos a profundizar más, es la cuestión geográfica e histórica. Me faltó, les digo, poner mapas, pero sí, con el tema de la escuela ya estaba ahí poniendo mapas. Vamos a ver, no se preocupen. Pues recuerden, el itinerario que tenemos para este taller es respecto al Evangelio de Mateo. Y recuerden, todos los nombres que dijimos, no se les va a olvidar, no se les va a olvidar. ¿Ok? Dice, si hay alguien que se quiere unir a sesiones posteriores, ¿aún puede integrar? Sí, por supuesto que pueden integrarse, pueden invitar a la gente que ustedes quieran todavía. Nada más recuérdenles que pues vean la sesión anterior para que vayamos unificando lo que vamos viendo y no se pierdan y no quedemos con lagunas, ¿no? Sin embargo, esto, si ya está más introducido, pues bueno, esto va a ser pues no muy importante porque pues esto es muy básico, pero bueno, yo creo que a veces es importante recordar algunas cositas, ¿no? Alguna sugerencia que yo les haría si se quieren meter en estos tiempos libres, que tengan el fin de semana, si no tienen mucha tarea, personas que están con nosotros que ya trabajan o que ya están jubiladas, que tienen quizá un ratito, que ahora no están con la familia, en un trabajo, una actividad, pues les recomiendo mucho, les voy a pasar, les digo, la liga para que vean la bibliografía. Los dos libros de Etienne Charpentier, Introducción, creo que se llama más bien Cómo leer el Antiguo Testamento y cómo leer el Nuevo Testamento. Esos pueden ser buenos. Ahí puse otro, creo que ese es de Javier Picasa, Cómo leer la historia del pueblo de Israel. Creo que ese también se lo subí. Les puse el comentario bíblico San Jerónimo, que es un proyecto que hizo a finales, por ahí antes de los 70, entre los 60 y 70. Excelente comentario. Si quieren ir profundizando un poco, es muy general, pero es buenísimo el comentario bíblico San Jerónimo. Les puse los 5 tomos en PDF. Si los quieren conseguir no sé cuánto cuesten, yo son bibliografías. Pero el comentario bíblico San Jerónimo lo dirigió Raymond Brown. Los que estaban conmigo con Fray Jesús se recordarán que nos lo recomendaba muchísimo para toda la cuestión del Nuevo Testamento, sobre todo Evangelio de Juan. Un genio, un erudito, ya les hablé al principio. Ese comentario bíblico San Jerónimo lo dirigió con Edward Murphy, que es un experto en el Antiguo Testamento.
son 3 personajes gringos y otro que se llama Joseph Fitzmayer. Él tiene un excelente comentario del Evangelio de Lucas, es experto también en Nuevo Testamento. Y bueno, ahí lo pueden ver, lo van a ver. Yo les recomiendo mucho ese para ir poco a poco. Por ejemplo, hace una introducción al Pentateuco y no son 400 páginas, 500, 600 páginas, son unas 100 a lo mucho. No es poquito, pero pues es algo muy introductorio, ¿no? Si es mucho contenido, la Biblia es muy teórica. Eso sí, hay que sentarse un rato y ponerse a ver mapas, ponerse a ver palabras y reflexionar, no leerlas de jalón, porque es una lectura difícil, no es les digo, no es novela, no se puede hacer así, no, hay que ir con pausa, ir, y después con práctica, pues ya iremos poco a poco. Pero a ver, preguntas, yo quiero ver si hay preguntas, o si no ya lo cerramos, porque me da pena, es muy tarde y tienen hambre. Vayan a tomar un vasito de leche, una frutita. Algo más que añadir, un comentario, no sé, ¿no? Pues bueno, estimados y estimadas, les agradezco mucho su presencia. Les digo que nos vamos a divertir muchísimo. Es padrísima la Biblia, muy luminosa. Y por más importante es que conozcamos a Dios y a Jesús. ¿Ok? Entonces, pues les deseo que tengan una excelente noche. A ver, pusieron un comentario, espero sea una pregunta. Muchas gracias. Hasta la próxima, Mariana. Pues sí, nos vemos a la próxima y excelente noche. Cuídense mucho y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Chacho. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Bye, Chacho. bye, Chacho. Gracias, Chacho. Adiosito. Gracias, profe. Así que No, gracias, alumno, yo Chacho. soy aprendiz, no profe. Gracias. Muchas gracias. No, Muchas a ustedes. gracias. Excelente noche, Hola. excelente noche. Y qué gusto verla, mi Silvia, ¿eh? Qué gusto volverla a ver. Donde se Igual, vuelve a encontrar a uno, ¿eh? qué orgullo. Estoy agradecidísima por tu tiempo y tu dedicación. Muchas gracias. No, a ustedes por su tiempo, a todos ustedes. Cuídense muchísimo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues, a ver, no me puedo salir de aquí. Adiós, Silvis.